Eh, bueno, ahora sí, formalmente, le damos la bienvenida. Simplemente agradecerle que nos acompañen. Recién nombramos un poco que se da en el marco de la Semana Nacional de la Educación Sexual Integral, de la ESI. Hace un par de semanas atrás hicimos un conversatorio donde nos acompañaba nuestra colega de la coordinación, Claudia Rodríguez, junto con una colega de Tucumán y también unas colegas de Córdoba. Y algo que se subrayaba era justamente la necesidad de seguir aplicando, de seguir acompañando a los colegas en todo lo que hace la aplicación de la educación sexual integral en sus diferentes niveles. También una de las cuestiones que se desarrolló era justamente todavía hoy algunas deudas en torno al nivel superior y universitario, que la ley 26150 no lo desarrolla, sin embargo, es donde se deberían por lo menos garantizar adquirir algunas nociones básicas, algunas capacidades, habilidades, para justamente después llevarlo a cabo en los diferentes niveles. Como bien se plantea la ESI, no es un proyecto cerrado, sino justamente lo que invita es a dialogar, a debatir y a poder, a partir de lineamientos nacionales, poder generar estrategias pedagógicas que involucren a toda la comunidad educativa a la hora de la aplicación y, por supuesto, de manera situada, es decir, teniendo en cuenta las particularidades del entorno, del contexto, de los niveles en donde va a ser llevada a cabo. Hoy lo que vamos a charlar, a desarrollar, a invitarles es a partir de tres momentos: un pequeño momento de la coordinación, que ahí voy a solicitar, puede ser Clau, Ana o José, de contar un poquito, encuadrar un poco la coordinación que viene haciendo. Luego vamos a compartir algunas experiencias de aplicación, de qué es lo que nos sucedió en esas estrategias, de qué manera pueden ser estrategias transversales o pueden ser algunas cuestiones específicas que hayan sido trabajadas, para en un tercer momento conversar, intercambiar, preguntar, dialogar, debatir, comentar, reflexionar en definitiva, que es donde nos parece que también se enriquece estos espacios de encuentro. José, Ana, Clau, si algún encuadre de la coordinación para ir iniciando, y arrancaría yo, después viene Gaby y bueno, vamos a ir sumando los colegas. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar, por compartir y por crecer juntos en este desafío que implica todo lo nuevo, todo lo desconocido, por más que hayamos transitado un tiempo desde esta ley, pero todavía podemos decir que necesitamos del intercambio y necesitamos de poder aprender todos juntos. La idea de la coordinación está básicamente centrado en esto, además de acompañarlos pedagógicamente, en la elaboración de documentos, en una serie de conversatorios donde se han abordado y se siguen abordando las más variadas temáticas. Y bueno, la que hoy nos convoca es seguramente una de las que más nos preocupa. Así que a todos muy bienvenidos y muchísimas gracias por compartir este espacio. Le deseamos éxito a quienes van a contar y compartir sus experiencias, y los invitamos a todos a levantar la mano, a preguntar, a consultar y, ¿por qué no?, también a contarnos de sus experiencias. Muchísima suerte y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ana. Yo les voy a comentar brevemente. Desde el año 2017 que llevamos adelante actividades ligadas a la recreación, al juego en la escuela Time.
específicamente en la escuela primaria. La escuela TAI, que significa Taller Artístico Integral, es una escuela que cuenta con nivel inicial, con salas de nivel inicial de 4 y 5 años, y con el ciclo de nivel primario completo. Es una escuela que es pública de gestión privada y que tiene, en principio, algunos lineamientos pedagógicos parecidos a la escuela experimental, a la escuela Montessori. O sea, tiene algunas particularidades. Se trabaja con pareja pedagógica, tiene multiedades en los grados, en las aulas. O sea, es parecido, podríamos decir, a lo que sucede en algunos espacios de educación rural. Bueno, en esta escuela, desde ya hace varios años, por supuesto, con la pandemia modificando las modalidades, o sea, de manera virtual, pero de manera presencial, que es lo que le voy a compartir ahora, venimos haciendo un acompañamiento, en el caso particular, de la educación física con la instrumentación de la recreación, con docentes, directivos y auxiliar docente y auxiliares administrativos que trabajan en la escuela. Yo lo que les voy a compartir es un fragmento, algunas imágenes, y les voy contando cómo nosotros trabajamos la ESI. Tomamos un periodo de 5 encuentros desde el año 2017 y lo íbamos recreando y armando en el 18-19. En este caso, trabajamos con los adultos que hacen a la comunidad educativa, no los padres, no los chicos. Después, justamente, la escuela, los adultos docentes, auxiliares directivos, eran los que después iban tejiendo actividades, propuestas, miradas y enfoque en los grados, bueno, en los diferentes niveles. Avísenme, por favor, si les voy a mostrar algunas imágenes mientras charlamos. Si se alcanza a ver. ¿La estamos viendo? ¿La estoy abriendo ahora? ¿Va queriendo? Vimos que seleccionaste y que pusiste a abrir, así que calculo que debe estar intentando abrirlo en otro lugar. ¿Ahora? Porque yo lo estoy viendo. Ah, bien, entonces mi señal. Si ya la ves vos, es mi señal. Yo no la veo. ¿El resto, Gaby? Gaby. Todavía seguimos igual, como está viendo José, de que seleccionaste las fotos, pero no se ve de a una. Bueno, denme un segundo, voy a hacer el revés. Voy a seleccionar primero, abrir, y después comparto pantalla. Bien. Oh, ahí no. En la pava, ahí no. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, Lucho, ahora sí. Bueno, en general nosotros lo que venimos planteando conjuntamente con la escuela, que eso es lo interesante de este Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se enmarca en una ley, y es lograr pequeños acuerdos sobre qué contenidos vamos a desarrollar, qué lineamientos vamos a hacer hincapié, que puedan dialogar con los contenidos, que puedan dialogar con los contenidos específicos y prioritarios, en este caso la educación física, y que a su vez puedan también dialogar transversalmente con otros contenidos. Entonces, ustedes recuerden, piensen que la ESI puede tener una aplicación específica o transversal, o transversal. En este caso nosotros, uno de esos 5 lineamientos que tiene la ESI, tratamos de hacer hincapié en este encuentro, pero también teniendo en cuenta los otros. O sea, la perspectiva de género, la diversidad, todo lo que tiene que ver con la persona como sujeto de derecho, la salud, bien, y la afectividad. El conocimiento y el respeto del propio cuerpo, que también lo podemos expresar. Concretamente, la propuesta tenía que ver con trabajar el lineamiento de la socioafectividad,
el lineamiento de la socioafectividad, o sea, de lo vincular. En este caso, la propuesta acá que están participando, docentes, directivos, están haciendo su silueta. No sé si alcanzan a ver en la imagen, con unos afiches, también podríamos haber utilizado diario, conseguimos esos afiches tipo roticería, y cada uno y cada una de los participantes iban armando su silueta. Su silueta, la iban dibujando su silueta. A ver. Bien. ¿Alcanzan a ver? Ahí que se van dibujando la silueta. Perfecto. Bien. Una vez que se dibujaba la silueta, nosotros le íbamos a ir proponiendo diferentes juegos que después cada juego iba a volver a la silueta. O sea, uno iba a jugar con otro compañero, siempre la propuesta era de 2, y al juego, a la propuesta, nosotros le sumábamos una pregunta que después iba a volcarse en la silueta. Quiero ir a una de las acciones. Bien. Bueno, ahí si ustedes observan que ellos tenían una lista donde iban a compartir, ellos armaron una lista sobre todas las cosas que no les gustaban a ellos, que no les gustaban. Bueno, para eso no me gusta que me griten, no me gusta que me toquen en lugares donde yo no quiero, no me gusta que me maltraten, no me gusta que me mientan, o sea, aparece una serie de listas. Bueno, de eso había que pasarlo al cuerpo. Bueno, ¿a dónde se manifiesta? ¿En qué parte se manifiesta esos temores, esas cuestiones que a nosotros no nos gustan? Si tuviéramos que poner un lugar del cuerpo. Y eso era lo que volvía a la silueta. ¿Está? Volvía a expresarse en esa silueta que ellos tienen ahí. Otro. Ahí lo van a ver movida porque estaba en plena acción. Este juego se lo conoce como la pulseadita rusa. Uno toma la mano, pulgar para arriba, toma la otra mano del otro compañero, y la propuesta, la actividad lúdica consiste en tratar de tocar al otro, y evitar ser tocado. Evitar ser tocado. En esta propuesta, ellos juegan con una mano, con la otra mano, hay un montón de movimientos, cambian de brazo, que uno podría decir, che, contenido de la educación física, podríamos decir esquema corporal, podríamos decir lateralidad, podríamos decir todo lo que es trabajo de miembros superiores, un montón de aspectos que podemos nosotros tenerlos en cuenta, ¿da? Por eso se plantea contenidos específicos, no dejarlo afuera, que dialoguen. Y eso, después de accionar, después de jugar, nosotros le proponíamos, bueno, ¿en qué cuestiones relacionadas a la ESI vos intentas llevar adelante una propuesta, pero evitar que suceda algo? Esto nosotros lo acompañamos de ejemplos, pocos ejemplos, porque a veces el ejemplo cuando va en demasía termina siendo una respuesta, terminamos influenciando. ¿Qué ejemplo le decimos? Bueno, nosotros intentamos trabajarlo en diferentes contenidos y evitar que haya una resistencia o un rechazo al contenido de la ESI, por ejemplo. O que haya confusiones que en definitiva a nuestros estudiantes los termine derivando a otras vías de información. Que no está mal, pero cuando uno acude a Internet o a los pares, uno encuentra multiplicidad de información. Bueno, vuelvo. La estrategia tenía que ver con poder accionar, poder jugar, y después vuelvo de nuevo a la silueta. Bien, a ver si se ve otro más. Bueno, ahí están jugando con los dos brazos, ahí lo están accionando, ahí están pasándolo a la silueta. Entonces, cada una de las preguntas, cada una de las acciones, hicimos un veo, ¿qué ves? Jugando con colores y después jugando con cosas que no se dicen o que a veces no están presentes en la escuela, a través del veo. O sea, que uno tenía que adivinar, jugar con cosas que no estaban presentes en la escuela, que puedan enmarcar esto: sujeto de derecho, diversidad, perspectiva de género, cuidado y conocimiento del propio cuerpo, vínculo. Bien, ahí lo van completando, lo van armando. Ahí están jugando un pan y queso. Pan, queso, la idea es pisar el piecito del otro. Lo tenemos, el pan y queso.
Sí, bien. ¿Qué es lo que le preguntamos? Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Vos, docente, en la salita de jardín, vos en primaria, vos que sos preceptora, o que tenés una figura más de bedel en la escuela, o en algunos casos había muchas maestras que estaban haciendo el acompañamiento, porque eran maestras con chicos y chicas con discapacidad. Entonces, ¿cuál era la estrategia? ¿Cuál era el pan, queso, la estrategia mientras jugamos y después compartimos eso? Y eso vuelve de nuevo a la silueta. Silueta que después le empezamos a poner colores, le empezamos a pintar, le empezamos a identificar, nominar. Ahí está teniendo. Bueno, hay otro juego más. Este juego que se ve ahí, que por ahí no se alcanza a notar por la foto porque tenía mucho movimiento, es un juego de coordinación. Pulgares para arriba, uno choca sobre los cuádriceps, puede ir al centro, choca sobre los cuádriceps, puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha, y cuando coincide con el compañero o compañera de juego, chocan las manos al frente. Empezás despacio, un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido. Jugamos. Uno puede decir, bueno, ¿y qué estás trabajando? ¿Estás trabajando coordinación? ¿Está trabajando coordinación? O sea, podemos nosotros hacer una traducción a los contenidos específicos. Ahora, ¿qué era lo que le preguntábamos? Bueno, le preguntamos cuáles eran las direcciones, en qué direcciones nosotros íbamos trabajando, aspectos, por ejemplo, que tenían que ver con el cuidado y el conocimiento del propio cuerpo, en algunos casos, por ejemplo, con respecto a las clases y poder llevarlas adelante con niños y niñas en la clase de educación física conjuntamente. Bueno, a veces nosotros visibilizamos eso, ¿no? ¿Qué pasaba cuando los propios chicos ahí en las clases manifestaban querer jugar de una manera y no de otra? Que con las nenas no, que con los nenes, que con aquellos que se autorreferencian de otra manera. Entonces, ¿qué tipo de dirección utilizamos? ¿Respondíamos, no respondíamos, decíamos ante algo que nos preguntaban y no sabíamos? Entonces, a través del juego, de la técnica, nosotros repreguntamos, eso se lo comparte y eso vuelve a la silueta. ¿Está? Ahí lo están compartiendo, ahí lo están charlando. Detalles, si alcanzan a ver en la imagen, ellos se habían presentado con una mano. Una mano. ¿No? Se habían presentado con una mano, en cada uno de los dedos tenían algo que los identificaba a cada uno de ellos. Cosas que estaban muy bien de nosotros mismos, autoestima. En el dedo que señalamos cuestiones que había que cambiar, que no nos gustaban, propias o ajenas. En el dedo mayor, cuál era el mayor valor. En el índice, con qué nos comprometíamos. Y en el meñique, que es el dedo que hay que cuidar, porque cuando uno se lo golpea le duele. Qué cosas nosotros pensamos que teníamos que cuidar, propias de nosotros mismos. Esa era la presentación, no sé si alcanza a ver la foto, de la manto. Una vez que se iba armando esa silueta, y ya voy terminando, lo que salíamos era presentarla. Salíamos a presentarla. Entre todos los que estaban participando, salíamos a compartirla, a mostrarla y presentamos como si fuera en tercera persona. Bueno, acá están sus miedos, sus temores, la dirección que va utilizando, las estrategias con las que se encuentra, qué cosas quiere hacer y evitar que le sucedan. O sea, de manera corriéndose la propia persona, no haciéndola directo, sino poniéndola en la figura, o en este caso, la silueta. Y lo íbamos compartiendo entre todos. No sé si tengo las imágenes finales. La idea era al final mostrarlas todas y compartir qué cuestiones nos van asemejando como colectivo, con qué cuestiones nos encontramos de similitud. A veces habían algunos que se encontraban con los mismos temores, otros se encontraban con la misma forma de direccionar las preguntas o los desafíos con los que se encontraban, ¿tá? Otros con la clases en las cuales no había ningún tipo de diferenciación, entonces se trabaja de manera diversa sin ningún inconveniente. Entonces iban apareciendo qué cuestiones yo coincidía, qué cuestiones no, y de alguna manera ir armando la idea de la comunidad, en este caso pequeña, porque eran solamente docentes, directivos y auxiliares. Bien, ahí seguimos intercambiando. Ok.
algunas reflexiones en torno a esta experiencia. Bueno, lo interesante en este caso del juego y de la recreación es que podemos nosotros generar un intercambio a través de un espacio lúdico donde garantizamos algo cuidado, o sea, la propia propuesta, le damos una potencia al juego en sí, o sea, no es que nos corríamos de los contenidos, de aquello que se accionaba, en este caso podía ser motrizmente, fortalecer la idea de los vínculos, o sea, la posibilidad de dialogar, porque a veces de manera directa, que nosotros decimos, a ver, Belinda, decinos cuáles son tus miedos. Entonces la propuesta, la estrategia, lo que hace es, aunque sea, genera un escenario posible, genera un escenario cuidado. Y eso uno lo pasa a la silueta. Entonces hay, si se quiere, una situación de espejo, pues ya no es que lo digo yo, sino que está puesto en la silueta. O sea, hay una intervención propia. Para después sí armar una idea de cómo esa comunidad, en este caso la escuela TAI, y recuerdo, después de tiempo de laburar conjuntamente, no es que uno lo iba y lo hacía de una, no, va generando procesualmente una idea más de cómo el colectivo, en este caso, trabaja la ESI específicamente, en general todas, pero específicamente el lineamiento de la cuestión vincular, la cuestión socioafectiva. Cuando cerrábamos, así como cuestión anecdotal, y termino acá, quizá tomar la palabra era lo que genera un poco más de resguardo. De resguardo. Sin embargo, se intercambiaba en la propia dinámica cuando iban pasando con esa silueta. Cuando cerramos y hacíamos el círculo, ya era más difícil que eso sucediera. Un poco situaciones de confianza, un poco que cuando un docente está con el directivo, a veces no se siente tan cómodo, uno lo tiene que ir trabajando. Había personas que solamente iban a trabajar con ese niño, esa niña, porque hacían el acompañamiento, porque eran profesoras de educación especial, entonces no conocían al resto. Entonces hay una serie de elementos que está bueno pensar en cómo nosotros generamos acciones y actividades que también tengan una situación de confianza para poder compartir cómo sentimos, cómo pensamos y cómo accionamos. Paralelamente a eso, también tenemos los grupos, las personas que monopolizan la palabra. Entonces, también hay estrategias para pensar en que está bueno que hable uno, que lo escuchemos, pero también está bueno que el resto pueda dialogar, hablar. Lo mismo, como para tranquilidad propia, estaban en las siluetas. O sea, por más que uno no tomara la palabra, ya estaba en la silueta aquello que se fue intercambiando. Quizá la reflexión final de cómo se sintieron, quizá ahí eso no estaba expresado en la silueta, pero estaba la posibilidad de compartirlo. Bien, bueno, hasta acá. Después al final, si les parece, preguntas, intercambios, comentarios. Gaby, José, perdón. Muchísimas gracias, Luchito. Gracias por compartir tus experiencias. Gabriela Vistas, profe. Estás muteada, Gaby, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, desde el punto de vista como profe de educación física, harán unos 2 años atrás o 3 años atrás, se hizo una jornada nacional, que era específicamente, me acuerdo, Educar en Igualdad, que era prevención y erradicación de la violencia de género. Y cuando empezamos a trabajar con ese tema en las escuelas, específicamente en Cerrillos, donde yo trabajaba, me acuerdo clarísimamente que a ellos les costó tener que expresar qué pensaban con respecto a lo que era violencia, a lo que era género, a lo que era discriminación, a lo que era sexo, a lo que era sexismo, encontrarse personalmente ellos con su propio cuerpo y tratar de descubrir y tratar de volcarlo específicamente sobre una definición. Estamos hablando de jóvenes específicamente que recién se iniciaban en la secundaria, o sea, en ciclo básico. Entonces, lo que hicimos, si bien extractamos y hicimos actividades muy, muy valederas, en la cual ellos pudieron tratar de definir qué es lo que era, por ejemplo, discriminación,
violencia específicamente en la forma reflexiva, como que no nos quedamos con esto específicamente. Entonces lo que hicimos es trabajar a través de proyectos integrados con el área de ética y empezar a hacer unas jornadas tipo taller después de que pasó esta jornada nacional, para dejarles más en claro qué es lo que ellos vivenciaban a través de lo que sería la violencia de género en las mujeres, violencia de género en los hombres y violencia de género cómo se autopercibían. Entonces, este taller nos permitió ver y observar a qué nivel ellos se encontraban con respecto a su propio cuerpo y a entender a la conciencia de su propio cuerpo qué es lo que ellos vivenciaban en esta etapa. Entonces volcamos este taller en 3 encuentros y fuimos específicamente, no sobre la violencia de género, pero primero enfocamos sobre lo que era la autoestima. Entonces, al ir sobre la autoestima, empezamos a desarrollar distintos puntos de vista personales en las cuales cada uno de ellos comenzaron a aflorar y a explicar qué era lo que vivenciaba cada uno en su adolescencia. Entonces, estas 3 jornadas hicimos 3 actividades distintas y la hicimos de la siguiente manera. Juntamos al primer año y al segundo año ciclo básico y empezamos a hacer primero juegos de integración por colores, presentación general, explicación de qué es lo que íbamos a hacer. Empezamos por colores, por atrapar la cola del zorro, para dividir los grupos. Y una vez que se fusionaron entre las edades de 13 y 14 años y ya no había un curso específico, intentamos ahora de que se presentaran y se conocieran a sí mismos, primero la parte integral de grupo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Nosotros lo que hicimos fue más que nada eligiendo fotos. ¿Qué hicimos? Aparte que se dividieron en grupos, que jugaron y se disfrutaron bastante en esa parte, empezaron a seleccionar distintas fotos de distintas, donde habían expresión, donde habían modelos, donde habían hombres comunes, personas comunes, muchedumbre. Buscamos distintos recortes de páginas de fotos, de diarios, de familia, de lo que quisieran, presentamos a través de revistas, se sentaron en el patio y empezaron a seleccionar. Una vez que la seleccionaron, cada grupo reflexionaba, que no se armaban grupos más de 6 personas, cada grupo reflexionaba y decía específicamente qué es lo que más le llamaba la atención con respecto a las posturas corporales de cada foto, qué es lo que querían, qué mensaje querían emitir. Entonces ellos, a través de su apreciación, decían, bueno, nosotros vemos que esta persona no tiene vergüenza, que esta persona le gusta estar en foto, o vemos que esta familia está compartiendo, valorizan más lo que es el encuentro familiar, valorizan más lo que vendría a ser específicamente lo que es hacer deporte y correr. Entonces lo que trataron de hacer ellos es sacar las cualidades de esa foto y trataron de representarla y manifestarlas ellos como grupo. Entonces decían, bueno, esta familia se encuentra dialogando en una mesa, cenando, y nosotros, yo por ejemplo decía un alumno, justamente me quedó muy grabado, que decía yo justamente, no tengo ni mamá ni papá, pero tengo mi abuela, mi abuelo, pero sí hacemos este encuentro interno todos los días. Y siempre dialogamos, por ejemplo, qué hice yo en el día, y ellos generalmente a mí me aconsejan qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Que son los diálogos comunes que se dan en familias y generalmente pasa eso. Otro decía, no, yo tengo 2 papás. Y al tener 2 papás, yo fui adoptado, me fui encontrado, o sea, yo me encuentro en esta familia, en este contexto. Entonces los chicos empezaban a ver la diversidad que se generaba con el concepto de lo que es familia, con el concepto de que es encontrarme a mí mismo dentro de una familia, dentro de un formato de familia. Después de hacer ese encuentro, se hizo unas muestras de afiches donde poníamos, por ejemplo, cómo me siento yo con mi cuerpo, con mi vida, con mi estado, con mi etapa, con respecto a mis compañeros que yo tengo en el aula.
Entonces algunos decían, yo me siento incómodo, yo me siento mal, a mí me gusta estar con mi amiga, a mí me gusta estar con mis amigos, pero no con mis amigas, mis compañeros no me hablan. Entonces, de a poquito, el otro compañero decía, yo no sabía que vos te sentías así, yo no sabía que vos te llegabas a sentir incómodo, y empezaba el diálogo. ¿Cómo podemos hacer para que vos te sientas cómodo? ¿O cómo podemos hacer para que nos conozcamos un poco más? Entonces, esa actividad terminó con una reflexión en la cual a nosotros nos permitía valorar las cualidades y valorar los estados y respetar el estado del otro, de mi compañero, o sea, generar la empatía. Ese fue el primer encuentro. Después, en el segundo encuentro, se trataba de hacer, armemos nuestro mensaje. Cada uno en un afiche comentaba, así me veo yo. Algunos era increíble y decían, yo me veo feo, yo me siento mal, yo no quiero estar aquí. Habían otros que decían, yo me siento bien, así me veo yo, y se ponían, se dibujaba gorda, o flaco, o negro, o rubio, o colorado. Entonces se expresaban cómo se sentían, entonces los compañeros, cuando ellos iban a expresar y decir, estaban sentados en círculo, y decían, yo no te veo a vos así, yo te veo que sos hermosa, que sonreís, que estás bien. Y ella decía, no, pero yo me siento gorda, yo me siento mal. Entonces empezaban a salir distintas sintomatologías, a ver cómo percibían ellos su propio cuerpo. Y ahí, de a poquito, empezábamos a ver cómo se autopercibían. Y hay algunos que dicen, yo estoy en un cuerpo de mujer, pero me siento varón, y yo quiero ser varón. A mí me hubiera gustado que Diosito me traiga siendo varón y no mujer. ¿Cómo puedo hacer yo para ser varón? Y empezaban las cuestiones ahí. Otro decía, yo me siento bien, pero siento que mis compañeros no me aceptan. Yo siento que cuando doy una opinión, mis compañeros no me responden lo que yo espero que me respondan. Ahí empezamos otra vez a trabajar el tema de la empatía y el tema de que no todos tienen la misma opinión que uno tiene con respecto a lo que uno espera que le respondan. Ese era el segundo taller. Y ahí lo que hicimos fue exposición de afiches, en las cuales al principio, lo dividimos por la mitad, al principio ponían cómo se encontraban, cómo se sentían y cómo les gustaría sentirse. Entonces el compañero, ahí ya íbamos por curso, por supuesto, en el segundo encuentro. Entonces el compañero ahí ya como que decía, bueno, a ella le gusta que la traten bien, o a ella le gusta que no le digan tal cosa, o a él le gusta que le digan ella también. Entonces ahí vamos generando un poco más del refuerzo de cómo me encuentro yo con respecto al grupo o a las personas que me rodean. Y por último, en el último encuentro, hicimos el juego del foco. Este juego del foco era también, ya eran cursos, en cada curso donde se dividieron dos grupos, y en los dos grupos cada uno mandaba a su representante al frente. Entonces, pero era la idea que pasen todos, ¿no? Iban pasando de uno, iban ingresando todos de a poquito. Entonces, cada vez que uno pasaba al frente, los compañeros le decían, bueno, yo les decía, pasó a ser protagonista del grupo en este momento José Pérez. José Pérez, ¿cómo lo ven los demás? A ver, el grupo de color azul me puede decir cómo lo ve a José Pérez. Y el grupo azul le decía, bueno, yo lo veo alto, lo veo que siempre sonríe, lo veo que siempre está dispuesto, lo veo que siempre juega, que es buen compañero, etcétera, etcétera, etcétera. El grupo 2, ¿cómo les gustaría verlo a su compañero? Entonces ellos decían, a mí me gustaría que hablara más conmigo, a mí me gustaría que me hiciera más la segunda, cómo hablan ellos, cómo se expresan. Entonces, el compañero que estaba al frente, que era el protagonista, que era el foco del grupo, tomaba conciencia de cosas que ni él sabía de las opiniones que tenían sus compañeros. Y así lo hicimos con todos los grupos, con todo el grupo donde cada uno iba pasando, y a la final terminábamos como respuesta de todo esto, de que cada uno tenía el propio valor,
y de que su autoestima era muy baja con respecto a cómo lo valoraban los demás compañeros. Entonces, eso dio un cambio muy grande, generó un giro muy grande en este grupo, en la cual, después de estos 3 encuentros, volvimos a rever lo que era la prevención y la erradicación de la violencia de género, donde ellos, cada uno de ellos ya empezaban a, más que nada, a identificar lo que era violencia, si tenía validez o no, si era así o no, y si era verdad que había violencia o no, porque algunos la naturalizaban a la violencia. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que había una violencia psicológica, no había que había violencia verbal, no sabían ni identificaban que la violencia iba en progreso, iba elevándose el tono, por así decirlo. Ellos pensaban que la violencia era solamente física y que la violencia no solamente se presentaba dentro de la escuela, sino que en todos los ámbitos, a nivel social y a nivel familiar. Entonces de ahí de a poco empezaron a preguntar y a pedir específicamente de qué se trataba cada concepto. Entonces nosotros empezamos a ir detalladamente y una vez que ellos lo aprendieron, lo comprendieron a través de distintos medios, por ejemplo, de películas, por ejemplo, Matilda, lo vimos desde ese punto. Matilda era, ¿se acuerdan que era la gordita que decía, yo soy grande, vos sos chica, yo soy mejor, vos no, yo sé más, vos no? Entonces, ese tipo de violencia empezaron a identificarla y a darse cuenta de que realmente se puede manifestar en distintos ámbitos y en distintos lugares. ¿Y qué empezaron a hacer? A respetarse y a respetar al prójimo, a respetar las autoridades, a respetar al padre, a respetar a la madre, a respetarse a ellos mismos. Hasta ellos mismos ejercían violencias con ellos mismos por la tan baja autoestima que ellos tenían. Todo este trabajo nos llevó desde octubre, que se comenzó con la ley nacional, con la jornada nacional, y lo terminamos en el mes de diciembre. En el mes de diciembre lo terminamos a través de una kermés, y en esa kermés, la kermés que hicimos era específicamente trabajar, por ejemplo, en base a las canciones, en base a las poesías, y hacer entregas de pequeños detalles que cada uno creaban y que cada uno usaba para poder entregar a toda la comunidad educativa. Y ahí integramos no solamente ética, educación física, sino que integramos artística e historia. ¿Por qué? Porque cada detalle que uno entregaba lo hacía a través de un trueque y entregaban 2 poemas, uno de amor y uno de alegría, al otro compañero que entregaba, no sé, a lo mejor un bombón de simpatía. Y así, empezó a generar todas estas interacciones y realmente el resultado fue fabuloso. Me hubiera gustado poder presentarles fotos y mostrarles qué es para que ustedes puedan haberlo vivenciado mejor, pero no las encontré. Fue desde en el 2018 y no sé qué hice con mi máquina, no sé qué pasó, que la estoy buscando y no hay manera. El día que la encuentre les aviso. Tengo todo esto compilado, lo tengo todo armado para el que lo necesite, después los estaré compartiendo y pasando. Fue un arduo trabajo, fue muy difícil porque no todos los alumnos quisieron participar sencillamente y simplemente y de forma natural, sino que realmente a ellos como que les costó darse cuenta de que hubieron alumnos que no participaron, ni querían pasar al frente, por ejemplo, no, yo no quiero. Pero después ellos al último terminaron comprendiendo y reconociéndose a sí mismos que a lo mejor eran tímidos y que había otra manera de poder trabajar. Así que realmente fue un arduo trabajo muy lindo y que me hubiera podido gustar poder seguir haciéndolo a través de los años con los otros primeros y segundos años. Y bueno, eso fue mínimamente lo que podría yo explicarles de todo esto, lo que se trabajó. Bueno, las dudas, cualquier cosa, pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela Vistas. La verdad que excelente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la licenciada Claudia Cano, que nos va a compartir sus
sus experiencias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Llegué con el viento más o menos porque salí justo de la escuela, así que no pude escuchar quizás algunas otras exposiciones, pero bueno, ahora me quedo y escucho hasta el final. Bueno, yo empecé trabajando, bueno, en todos los niveles, ¿no es cierto?, con la ESI, pero lo que yo les quería exponer hoy es un futuro trabajo que ya se inició, digamos, y arrancó ahora después de julio y va a llevarse a cabo hasta diciembre. Lo estoy planteando en la secundaria, ¿sí? Nosotros en la escuela donde trabajamos nos dieron la posibilidad este año de elegir la temática y vamos a trabajar una por trimestre, ¿sí? Años anteriores nos designaban la temática, era una especie de sorteo, nos designaban, y en todas las áreas debía trabajarse una vez al mes, ¿sí? Este año tuvimos la posibilidad de elegir, y bueno, en mi caso, yo me quedé con la temática proyectos de vida. Con esa temática estoy trabajando transversal en los grupos que tengo. Tengo primer año y cuarto año en este secundario y decidí trabajar esa temática, proyectos de vida, ¿sí? El proyecto de vida tiene que ver con qué visión tengo de mí en el futuro, ¿sí? Entonces, tomamos los chicos que recién ingresan a la institución a ver qué perspectiva tienen en la escuela secundaria, que sería el primer año, y aquellos que están próximos a irse, o sea, son los de cuarto, que el año que viene van a ser quinto y después ya se van. Es interesante escuchar, o sea, ya hemos hecho, digamos, la primera parte, que es como una lluvia de ideas, que es lo que les sugiere el nombre, si tienen algunos proyectos o no, y ver en este transcurso de pandemia se transformaron muchas ideas. Los chicos dicen, yo antes quería hacer tal cosa, ahora veo que los tiempos son otros y tengo proyectado otras cosas, ¿no? Entonces, esta idea de trabajar esta temática se ha unido con un proyecto que lo invita Nación, que se llama Pares, donde la escuela, donde hemos presentado el proyecto, que lo hemos trabajado, lo hemos armado con los alumnos, y la dirección de la escuela y el área de educación física le hemos dado una forma más formal, digamos, y este beneficio, este proyecto tiene un beneficio económico, nos han dado un cierto dinero para poder transcurrirlo más cómodamente hasta diciembre, ¿sí? Entonces, en primer lugar, trabajamos este tema de ESI que se llama Proyectos de Vida. En segundo lugar, a partir de esta problemática, estamos insertando a chicos que no estaban yendo a la institución, o sea, los estamos trayendo de nuevo a la escolarización, que a pesar de ser ahora más presencial, digamos, tampoco van. Entonces, a partir de esta temática los estamos volviendo a incluir, y el otro objetivo súper fuerte de esto es crear un espacio para que los chicos puedan contar distintas problemáticas que pasan en relación a los proyectos de vida, ¿sí? Lo que nosotros pudimos monitorear es que los chicos terminan el secundario y no van a estudiar, quieren seguir trabajando. Son muy pocos los que quieren seguir estudiando, ya sea a nivel universitario o terciario, por lo menos esa es la realidad de la escuela que yo tengo, ¿sí? Hay una mitad, diríamos, que está trabajando actualmente, está en cuarto año y está trabajando, y hay chicos en primer año que colaboran con el papá o la mamá y también están trabajando. Ellos consideran que esto de ir una burbuja de por medio es como que les queda tiempo libre, no lo aprovechan para estudiar, lo aprovechan para trabajar. Entonces también es como que a partir de este proyecto de vida les mostramos que acá en la ciudad pueden estudiar distintas
distintas carreras que por ahí están orientados con lo que hoy están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto es todo un desafío para la institución porque tenemos que responder además por el dinero que ha sido enviado para que nosotros podamos realmente usarlo en beneficio de estos chicos y que al final, en diciembre, ellos puedan tener en claro su proyecto de vida, de seguir estudiando y de reinsertarse a la institución. Bueno, este proyecto tiene 4 momentos. El primero ha sido el armado, la escucha de ideas previas y de comprometerlos en cierta manera para que podamos trabajarlo. Este proyecto tiene la ventaja que se realiza en hora escolar, o sea, no tienen que venir de manera extra, entonces es un gran beneficio, digamos. En algunos momentos se toma la hora de educación física y en otros, dentro del horario escolar, nos integramos con otros profesionales, áreas de matemática, de lengua, de ética, de ciencias sociales, ¿sí? Bueno, en octubre se va a llevar a cabo, nosotros hemos seleccionado textos que tienen que ver, que definen más lo que es un proyecto de vida. Lo vamos a analizar en grupo, vamos a hacer una socialización de eso. Cada grupo va a estar acompañado con una persona adulta, digamos de la institución, un docente que pueda guiar el diálogo. Y vamos a trabajar con la parte artística, ¿no? Todo lo que se comente, luego lo vamos a pasar a la parte artística. Estamos trabajando con el diseño de folletos, armado de murales y pintura en piedras. A través del área de artística que nos va a dar una mano, estamos haciendo pintura de los sentimientos en piedras y trabajando con la creación de frases, ¿sí? Eso nos está ayudando un poco el área de lengua también. Luego tenemos otro encuentro que tiene actividades recreativas, la expresión de nuestros proyectos a través de los ritmos y la percusión. Eso está dentro de las actividades recreativas, ¿sí? Y luego también viene la producción corporal de nuestros proyectos de vida, ¿sí? A partir, digamos, de crear movimientos que expresen lo que quisiéramos hacer el día de mañana al salir de la institución. Bueno, y después tenemos un último encuentro que tiene que ver con la energía de los colores puesta en nuestros proyectos de vida, ¿sí? Ese es un trabajo también que lo vamos a hacer desde el yoga que estamos trabajando en la institución, y vamos a ver el significado de los colores, y vamos a hacer una relación con los colores que ellos habitualmente usan de ropa o eligen para tener en sus útiles escolares o en su habitación, por ejemplo, cómo eso tiene que ver a veces con la impronta que tenemos para hacer cosas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la energía de los colores, los proyectos, y finalmente hay un momento de evaluación del proyecto en el mes de noviembre. Así que bueno, está entusiasmado el grupo y eso es lo importante. Hemos tenido buena motivación, o sea, por lo menos hemos tratado de motivar y hemos tenido buena respuesta de los chicos que sí quieren participar, y ha mejorado la asistencia, a partir de julio ahora viene mejorando, viene en incremento. Así que bueno, el proyecto está acompañado por una colación extra, que no es la que, digamos, la secundaria todavía no tiene el periodo de merienda en la institución, ¿sí? En el caso de la institución nuestra sí se brinda un servicio de té o de mate, y los chicos llevan el pancito de la casa. Y nosotros hemos visto una necesidad de incorporar eso dentro del proyecto como una segunda colación, porque se ve que hay una cierta desnutrición ahí, que a veces eso hace el desgano también de muchas actividades. Entonces, lo digo como un detalle, parece menor, pero es bastante importante,
recibir algo sustentable a las 11 de la mañana y poder hacer una jornada con la pancita llena no tiene el mismo beneficio que hacerlo en ayuna, porque algunos van en ayuna y la primera comida es el almuerzo. Así que, bueno, ese es mi proyecto y mi desafío en el secundario. Y bueno, se los quería contar para que si alguien tiene interés en entrar en ese programa, se llama Pares, y es, bueno, hay que entrar, bueno, ver, hay un formulario que llenar, y hay que trabajar en común acuerdo con la institución, ¿no? Incluso este proyecto también tiene un financiamiento de horas extras para el profe que lo quiere hacer, ¿no? Así que, bueno, estoy abocada a eso y son horas aparte de la que tengo en la institución. Así que, bueno, ese era el proyecto que yo les quería contar. Muchísimas gracias, licenciada Claudia Cano. Gracias. Bueno, gracias a usted. A los presentes, no sé si alguien de los presentes, Belinda, Brenda, Camila, Claudia, Flores Mariana o Miqueas Echazú, ¿alguien quiere compartir algo sobre esto, sobre la temática, sobre ESI? Los micrófonos están abiertos, con gusto los escuchamos, puesto que es un espacio de intercambio, de compartir experiencias. Si no tenemos preguntas, obviamente después pasaremos, perdón, si no tenemos a alguien que quiera compartir algo, bueno, pasaremos a las preguntas. Pero ahora están los micrófonos abiertos. Si alguien quiere compartir alguna experiencia. Tranquila, Belinda, tranquila. No me los apure, diría Lucho, no me los apure, no me los apure. Quizás que nos puedan contar cómo están vivenciando ellos en su trayecto de formación docente, ¿no? Porque no sé si ya finalizaron, pero los tengo como fresco en la memoria de alumnos muy recientes y capaz que nos puedan comentar qué recibieron o qué no en su formación como docente. Bien. Bueno, alguien que se anime a responderle a la profe. Es un tema difícil. Sí, la verdad que sí. Bueno, pueden hacerlo activando el micrófono si así lo desean, o bien escribir en el chat y nosotros se lo transmitimos a los colegas. Bueno, Anita, yo quisiera contar desde la experiencia de docente en la universidad. Yo doy historia de la educación física y fundamentos. Y yo desde el año pasado lo incluí en el programa, porque al ser ley, ¿sí? Yo no sé, o sea, había preguntado en los colegas si lo estaban viendo en la práctica docente, y se estaba viendo un poquito en la práctica docente. Entonces yo desde la historia de la educación física, porque esto, digamos, es una evolución, ¿no? Poder estar trabajando esta temática cuando antes, siguiendo, digamos, la trayectoria de la historia, era un tema tabú, ¿no? Y muy limitado, se limitaba por ahí a la parte reproductiva nada más. Entonces yo lo tengo incluido en los programas de formación, estaría en segundo año, digamos, de la formación docente de la universidad. En historia vemos, bueno, cuándo se sancionó la ley, cómo fue que salió ley, quiénes la crearon, quiénes la sustentan, y las temáticas importantes por ciclo. Y se comparten experiencias de trabajo, o sea, yo les llevo, ¿no es cierto?, con videos, cómo se podría trabajar distintas temáticas de ESI en los distintos niveles, ¿sí? Y les anuncio que es muy probable que ellos en la práctica tengan que preparar alguna temática de ESI, ¿sí? Así que bueno, el año pasado no dejaban de asombrarse los chicos, me decían que veían como elevado algunas temáticas en la primaria, ¿no? Por ejemplo,
citemos algunas. En el jardín, en el jardín de 5, por ejemplo, el aprender a decir no, sí, en algunas acciones con personas conocidas, o decir lo que no y contar lo que me pone incómodo, por ejemplo, ¿sí? Trata de personas en segundo y tercer grado, tener que enseñar esas temáticas. ¿Qué es la trata de personas? Sí, después, bueno, todo el tema del bullying en cuarto, quinto y sexto grado. Para ellos era como muy elevado, quizás se lo hubiesen imaginado en la secundaria y no en la primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como estos varios ejemplos, pero digamos, dentro de la formación docente, en mi caso yo lo doy en la materia historia, ¿sí? No sé en un terciario si alguien está presente y lo vivenció desde otra área. Claudia, muchas gracias. Te hago una consulta. Sí. ¿Cómo percibís vos o qué bagaje de conocimiento tienen estos chicos que están cursando el profesorado y qué es lo que recibieron de formación de ESI en su nivel secundario? Ellos en el nivel secundario vieron todo lo que es la parte reproductiva y la parte de violencia. Eso es lo que ellos tienen registrado de clases desde un tercero, cuarto y quinto. Ahí se resume lo que ellos vieron, ¿sí? Algunos me dicen que vieron los distintos géneros, por ejemplo, formaciones de distintos géneros. Ahí, esas 3, pero ESI tiene muchas otras temáticas, y entonces cuando decimos clase de ESI, por ejemplo, ellos creen que vamos a tocar algo de eso, y a veces es más amplia la temática, no solamente estamos viendo ahí, ¿sí? Creo yo que el mensaje para todos es ESI estamos haciendo todo el tiempo estamos pasando por algún tema transversal. Si bien en un aula podemos tener distintas religiones, distintas concepciones, familias, digamos, de lo que nosotros conocemos, entre comillas, normales o no, creo que todo el tiempo en el trato diario estamos abordando la ESI. Lo que pasa es que no hacíamos focos en eso, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo como algo de la cotidianeidad y que es importante, digamos, hablarlo, ¿no? Bien, la verdad que escucharla a Claudia es siempre un placer. Nosotros trabajamos con Gabriela, trabajamos con Luciano, trabajamos con Claudio y José en la coordinación, pero a Claudia la hemos tenido en el equipo de trabajo de la coordinación años anteriores, y cada vez que hace sus aportes, cuenta sus experiencias o además nos comunica de la implementación de cualquiera de sus proyectos, lo hace de una manera tan exquisita y la verdad que es gratificante, y sabemos que son una profesora y una docente comprometida, y te alentamos a continuar así, Claudia, y te Gracias, agradecemos Anita. enormemente todo el aporte que nos estás haciendo en este conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta de Flores Mariana. Dice, buenas tardes, soy estudiante del profesorado de Educación Física. Este año recién estamos iniciando con ESI. Me parece importante implementarla. Quisiera saber si hay algún material que puedan facilitarnos para poder conocer más de actividades. Sí, digo, para responder a la pregunta, en la página de EduSalta hay no uno, hay muchísimo material, y tiene la particularidad, sobre todo las cartillas, de estar orientadas para cada ciclo, inclusive específico y transversal, y experiencias también. Lo mismo, digo, está bueno la aclaración.
ante los materiales, también está bueno uno decir, a ver, en este contexto, en este grupo, ¿qué tendríamos que nosotros tener en cuenta, priorizar? ¿De qué manera? Ha ido modificando. O sea, ustedes piensen que no es que a partir del 2006 que se declaró la ley empezó a implementarse. Había muchísimas experiencias, muchísimas escuelas, quizás estaban más ligadas al ámbito médico, higiénico, en general, aquellas charlas eventuales, dependiendo de la buena voluntad de la escuela, ¿no? Pero como bien decía Claudia, hay algo que nos atraviesa, sobre todo en la práctica de educación física, pero no es excluyente, que nosotros constantemente estamos dando sí, consciente o inconscientemente. Entonces ahí es donde hay que hacer consciente y hay que potenciar aquello que estamos trabajando, inclusive en la propia práctica. O sea, no es, y esto se habló en la charla el otro día, no es suficiente que estemos nosotros reforzando que cada clase, lo que vayamos a hacer, estemos planteando qué lineamiento, qué cuestiones estamos trabajando, no es suficiente, pero es valedero poder hacerlo, empezar a hacerlo. Hace 2 semanas, 2021, se declara en la provincia de Neuquén, que a partir de ahora las clases son mixtas. Las clases de educación física son mixtas. Entonces, ante eso como dato, es un acontecimiento enorme para pensar en qué cuestiones todavía seguimos adeudando. A mí me toca en la universidad, nosotros lo trabajamos como contenido. O sea, lo estamos trabajando en recreación para pensar en hacer una crítica a los juegos que son sexistas. ¿Por qué creemos nosotros que hay juegos que son solamente de varones y juegos que son solamente de mujeres? O sea, ¿qué posibilidades hay? En este caso, ingresaríamos a aquellos que son para una autopercepción que no es ni la de varón, cis, ni la de mujer. Entonces, pensar eso, los cuentos infantiles, las canciones, muchas de ellas han tenido esa relación de heteronormativa. Bueno, seamos críticos de eso, pensemos qué mensaje nos están dando, de qué manera, cómo replantearlo. Y en la materia de cuarto, en política, trabajamos la ley y la aplicación, y nos encontramos, que estuvo muy bueno esto que preguntó Ana, nos encontramos con que hay un porcentaje de estudiantes que llegan en algunos casos, con poca información de la escuela. Profe, yo esto lo aprendí en internet. No, esto es lo que se dice. Hay otros que dicen, yo lo aprendí porque hay un programa que se llama ENIA, programa nacional de embarazo no intencionado, creo que significa esa la sigla, que en Salta existe, que los asesores de ENIA trabajan con las escuelas y con los centros de salud. Es una figura muy interesante que trabaja un montón de cuestiones, entre ellas la ESI, para poder asociar. Entonces nos encontramos que hay o desconocimiento o hay un acceso al conocimiento que no es el de la escuela, porque de alguna manera lo que la ESI intenta en la escuela es decir, che, garanticemos trabajar esto, abramos el juego, podamos corrernos de ciertos tabús, resistencia, miedo, estereotipos. Como decía Clau recién, vamos a hablar de eso, se va a hablar de las relaciones sexuales, se va a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, No, es amplísimo, hay que tocar ciertos contenidos, hay que tocarlo con cuidado. No tenemos que animar a los docentes a decir, esto no lo sé. Mira, vamos a averiguar, vamos a llamar a tal persona, a tal especialista de esta manera. Por ejemplo, lo que trajiste, este lineamiento a nivel inicial de aprender a decir que no, Clau, responde a que es enorme el alto porcentaje de abuso infantil en los primeros 6 años de vida, que en general son intrafamiliares. ¿Sí? ¿Cómo actuar? ¿De qué manera? Los protocolos. Bueno, hay cuestiones que por ahí los docentes tenemos que estar al tanto de esto. Están ahí las herramientas, tenemos que colaborar, trabajar conjuntamente. Hay que también sacarse la capa de héroe, esta cosa. No, somos humanos también, pero ante eso, buscar elementos y estrategias. Primero porque es ley. Y segundo porque busca justamente trabajar una convivencia mucho más sana. Mucho más sana. Lucho, si me permitís un ratito,
te quiero agregar algo a esto que vos estás diciendo. Hay algo que tenemos a favor los docentes en cuanto a que sea una ley. Antes teníamos que mandar notita a la casa, a los papás, en todos los niveles, anunciando la temática que íbamos a dar. Incluso se invitaba, si en ese horario querían venir los padres o tutores a escuchar el contenido que estábamos enseñando. Eso fue hasta no hace mucho tiempo. Ahora no tenemos que pedir autorización a los padres para tratar esta temática. Ahora lo tratamos, o sea, hay una planificación previa que uno presenta en la institución y si tenemos la suerte de que alguien de los directivos esté en la clase, mucho mejor. Pero si no, tiene que quedar un trabajo escrito, por lo menos así se trabaja en mi escuela, con una producción final, una conclusión, por si algún papá va con alguna duda y pregunta, a ver, mi hijo vino con ideas raras a mi casa, a ver, ¿qué es lo que se está enseñando? Entonces tengan un contenido la institución para decir, no, se trabajó esto, se concluyó esto, o sea, hay un programa de base, hay una programación de base para ese día sobre esa temática, ¿sí? Eso con respecto a la ley. Y la otra cosa que yo quería decir, cuando volvíamos ¿se acuerdan cuando volvimos de las vacaciones de julio? Tuvimos una semana más, entre exámenes y todo, hubo una semana más, y ahí hubo una jornada de ESI. En esa jornada de ESI nos hicieron leer un material y nos brindaron un recursero, así se llama, recursero de ESI, está en la página de EduSalta y está por nivel, sugerencias de actividades para las distintas temáticas, te sugieren foros, te sugieren textos, te sugieren películas, videos, hay mucho de Canal Encuentro, tienen que buscar así, recursero de ESI, y está ahí por nivel, ¿sí? Eso con respecto a la bibliografía. Y la otra cosa que te quería decir, Lucho, de esto que estábamos hablando, es que toda la institución es responsable, eso es lo que aprendí en esta última jornada. Todos los agentes que trabajen en la institución, desde el directivo hasta la ordenanza, somos responsables de estar atentos y alertas a distintas situaciones de ESI que se puedan dar en la institución. Por ejemplo, si una ordenanza trató mal a un alumno y una maestra lo escuchó, bueno, tendremos que, digamos, siempre por el diálogo, tratar de hablar y de que esto no vuelva a suceder, porque el niño nos puede denunciar, porque el niño puede reclamar en su casa, etc. ¿Sí? Si un docente trata mal a un alumno, los alumnos tienen ese derecho de ir a la dirección y decir, pasó tal cosa con tal docente. O sea, todos dentro de la institución podemos alertar por abusos, etcétera, por algo que no se cumpla con esa ley. Así que ahí tenemos que estar muy atentos también cuando tratemos las temáticas, cómo las decimos, cómo las encaramos, ¿no? Siempre desde el diálogo y con un respaldo de que queda una conclusión de lo que se hace. Esa es lo que aprendí, digamos, de ESI en la última jornada. Bien. Perfecto. Sí, tal cual. Ahí se está compartiendo, justo Ana, pusiste lo de la serie, excelente. Ahí se están compartiendo materiales y link. Concuerdo totalmente. Esto es un trabajo de acompañamiento, de hormiga. Hay que abrir constantemente el diálogo. Es súper comprensible a los papás, a las mamás, a las familias, cuando también nos plantean cosas que muchas veces uno encuentra resistencia, miedo, temores, desconocimiento. En este caso, lo peor que uno puede hacer es tratar de ir al choque o tratar de imponer cierta forma. Es más, lo pienso en general para cualquier contenido. Esto es más sensible, pero para cualquier contenido pensar en cómo lo construimos desde el diálogo. Y una última cosita, ahí levantó la mano la profe Claudia Rodríguez.
Probablemente la ESI, también el trabajo de integración, de inclusión, mejor dicho, con discapacidad, pero probablemente la ESI ha logrado, aunque sea para ir a saber de qué se trata, oiga, mi hijo me está preguntando esto, ¿qué están hablando? Pero ha logrado cierta vuelta de los padres y madres a la escuela. Y es interesante como oportunidad, cuando hemos tenido algunas distancias por muchísimos motivos laborales, de todo tipo, de esa fragmentación en la escuela y también a nivel directivo. Esto nos ha puesto nuevamente en un plano mucho más horizontal para pensarnos en comunidad. Y ha sido también la temática de la ESI lo que ha vuelto a convocar. Profe Claudia Rodríguez, usted levantó la mano. ¿Cómo están a todos? Muchas gracias, muy lindo escucharlos en general, ¿no? Las experiencias en los distintos niveles, con la jornada de violencia, íntimamente relacionada con el programa de educación sexual integral. Siempre nos preguntamos, escuchando también las distintas perspectivas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ESI, ¿no? De cómo esta propuesta o este programa nacional, que ya tiene más de 15 años, de alguna manera viene a sistematizar y a buscar un espacio de ejercicio de los derechos por la educación de la sexualidad. Entonces, cuando pensamos qué materiales, y creo que la ESI tiene una gran cantidad de materiales ya producidos y sistematizados, el recursero, por ejemplo, uno de ellos, que en el año 2020, 2019-2020 se comienza a elaborar y se presenta en Salta. En Salta tenemos en general, digamos, un reconocimiento muy grande a nivel nacional de la implementación de la educación sexual integral. Y en este sentido, por ejemplo, un poco contarles mi experiencia con la ESI, cómo me fui vinculando, porque cómo nos llega a la escuela la propuesta de la educación sexual integral, tanto en el nivel inicial, en el primario, en el nivel secundario, cómo los materiales, las distintas, por ahí le escuchaba también a Claudita cuando hablaba, bueno, en las distintas jornadas de formación situada, en las distintas jornadas específicamente orientadas para la educación sexual. Creo que tenemos que acercarnos, como decía Lucho ahí, a muchos materiales que ya están elaborados. ¿Sí? En muchos materiales, por ejemplo, los lineamientos curriculares. Los lineamientos curriculares establecen para la educación física contenidos específicos y cómo está, según la ley de educación sexual integral, en sus modalidades, cómo implementar, en realidad no es modalidad, sino formas de implementación, cómo implementar la ESI en la escuela. Porque cuando hablamos de ESI hablamos de un espacio que es o que debe hacerse de forma sistemática, es decir, que lo debemos explicitar en nuestras programaciones, en nuestras planificaciones, y que tenemos que hacer dialogar esos contenidos, y por eso siempre decimos, el año pasado que llevamos adelante una capacitación, un curso de educación sexual y con perspectiva y cómo repensar el campo de la educación física, cómo repensar el deporte, la enseñanza del deporte con perspectiva de género, cómo pensar la enseñanza del juego, cómo pensar la enseñanza de todas las prácticas corporales. Cuando Anita y Claudia comentaban también un poco cuáles son los conocimientos con los que llegan los estudiantes de educación física a la universidad, específicamente porque en el ámbito superior no universitario, específicamente en educación física, en el profesorado, hay un espacio que se llama Educación Sexual Integral y que es una materia, un espacio específico anual, un seminario, y en ese seminario, a diferencia de otras carreras, por ejemplo, en otras carreras ese seminario es cuatrimestral. En educación física, el seminario de educación sexual integral es anual. Es decir, que tenemos espacios y que por ahí en el ámbito universitario lo están viendo no como un espacio o como una forma específica, sino transversalmente. Mi experiencia, por ejemplo, en el caso yo dicto una materia que se llama currículum, es también explicitar cómo la sexualidad y la educación en sexualidad es una temática, como dijo Claudia recién, que durante mucho tiempo fue
un espacio tabú en relación a qué hay que enseñar, cómo hay que enseñarlo. Y cuando uno piensa en los contenidos de la escuela y los contenidos de la educación física, en realidad no hay que cambiarlos, sí hay que repensarlos, mirarlos de otra manera, repensar las estrategias con las cuales enseñamos los deportes. Por ejemplo, hay una práctica muy llevada adelante y muy naturalizada, no me salía la palabra, naturalizada, que tiene que ver con la división en el ámbito secundario de la clase de educación física por sexo. Es decir, cuánto la educación física y sus paradigmas están posicionados desde estos modelos hegemónicos, estos modelos biologicistas, según las cuales las condiciones para hacer un deporte o una práctica corporal es diferente para el hombre y la mujer. Entonces creo que la educación sexual integral la pone en jaque muchas prácticas naturalizadas en la educación física, en los distintos niveles. Como bien dijo Claudita recién, en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario. No es que tenemos que cambiar los contenidos específicos de la educación física, sino tenemos que mirarlo con otra perspectiva, con otra mirada. Y en ese sentido creo que la educación sexual integral nos viene a plantear todo un desafío en relación a cómo enseñar educación física. En este sentido, bueno, contarles un poquito, no quiero extenderme mucho porque creo que es un espacio para enriquecernos, cómo llevamos adelante la educación sexual. Yo tengo, por ejemplo, un primer año del nivel secundario, también tengo el nivel inicial y el nivel primario, pero en el caso ese, como decimos, creemos que la sexualidad aparece en la adolescencia, y en realidad hay que tener en cuenta también cómo cada uno tiene una representación construida de lo que considera que es la sexualidad. Brevemente contarles en relación a, yo tengo estudiantes trabajo en una escuela técnica, en esa escuela técnica son todas estudiantes mujeres, no hay varones, pero en ese ámbito también y en esa institución, una forma de presentarla la vemos transversalmente y tomamos en cuenta ¿qué cosa? Básicamente tomamos en cuenta todos los ejes del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, desde aquellos que hablan de la afectividad, del ejercicio de los derechos, de la salud reproductiva, del cuidado del cuerpo. Primero también tenemos que presentarle, bueno, una de las primeras cosas que hacía a las chicas era presentarle qué era la ESI. Informar, porque creo que la ESI lo que tiene que generar es un espacio para informar, pero también un espacio para reconstruir las propias percepciones que uno ya tiene construidas, porque nuestros estudiantes ya llegan a nuestras aulas con percepciones construidas sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. Una de las primeras cuestiones en este sentido era, de alguna manera, definir qué entendían, porque a veces nosotros ponemos este concepto en la mesa, en el aula, que es la sexualidad, pero no todos la perciben de la misma manera. Entonces, luego de este primer momento de información, de presentación de qué es la ESI, y cuál es el derecho que tienen todos los estudiantes, las estudiantes de recibir información sobre la sexualidad y el ejercicio de sus derechos, romper también con esta estructura de qué es la sexualidad. Y cuando una de las primeras cuestiones es qué es la sexualidad, aparecía justamente esto, como decían recién, muy presente el paradigma médico, la sexualidad asociada solamente a la salud reproductiva. Entonces, cuando aparecían todo esto, empezábamos de alguna manera a romper este mito sobre lo que es la sexualidad y todo lo que implica la educación en sexualidad. Y yo tenía una estrategia que era el buzón, que todas las clases, a partir de este primer momento de compartir, de romper este concepto de sexualidad, todas las clases empezaba a aparecer el buzón de preguntas. Entonces, a medida que las chicas se iban animando, empezaban a aparecer preguntas específicas. Y estas preguntas eran los que de alguna manera iban reorganizando mi mirada sobre los contenidos de la educación física, porque las capacidades físicas, la condición física
el deporte. Entonces, ¿cómo vamos a mirar cada uno de nuestros contenidos desde el campo disciplinar con esta mirada que nos va a permitir la educación sexual integral? Entonces, y por ahí recién Claudia mencionaba el recursero. En el recursero, bueno, ustedes van a ver que hay un conjunto de actividades. Tengo por acá a mano, si me permiten, tengo a una de las autoras del recursero, la tengo acá a mano, que es una de las que a mí me ha educado en sexualidad, en todo lo que es el concepto de la ESI, así que si ustedes me permiten, enseguida se las presento para que les cuente un poco de cómo surge, digamos, esa mirada también. Entonces, es sumamente interesante que nos informemos y que informemos también a nuestras estudiantes. Aparece también esta necesidad de los hechos que irrumpen en la escuela. ¿Cuánto a veces decimos que aparece o que es necesaria la sexualidad cuando aparece un hecho que irrumpe en nuestra escuela? Cuando aparece hechos de abuso, hechos de violencia. Entonces, ¿cómo tenemos que tomar a esos hechos? Hoy en día, por ejemplo, esta semana, durante estas últimas semanas, también volvió a aparecer o se realizaron otras jornadas de educación sexual fuertemente puestas sobre el protocolo, cuando ya hace algunos años ya existe ese protocolo, solamente que no teníamos internalizados o no habíamos generado los protocolos institucionales. Me pasó también que tuve que informar. Y entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo teníamos que informar a nuestros vicedirectores, a nuestros directores? ¿Cuál era el rol que teníamos? Como dice Anita, como dijeron ahí, todos somos responsables de actuar ante esos hechos en toda la institución. Así que creo que tenemos, y la educación física creo que tiene grandes desafíos para llevar adelante e implementar nuestras clases y nuestros contenidos desde esta mirada y los aportes de la educación sexual integral. Luciano. Muchas gracias, Clau. Bueno, yo quisiera compartir una sensación de estas últimas semanas cuando nosotros empezamos a organizar este foro y nos encontramos con cuestiones que por ahí también está bueno para plantearlas en términos de cómo podemos asumir los profesionales del campo de la educación física a la hora de compartir estos espacios. Yo soy un convencido de que generan dolos. Hubo mucha gente que me dijo, che, yo trabajo en la ESI, pero la verdad que no me animo a compartir con el resto en una charla, por lo menos ahora. Y ahí donde pienso en esto de empoderarnos, de empoderar a la profesión y poder acompañar y generar espacios y escenarios para poder compartir. Inclusive desde los primeros pasos en donde inician la carrera, en donde nosotros iniciamos o acompañamos en los trayectos de formación en educación física. Nada más, agradecerle a Gaby, agradecerle a Clau, como bien decía Ana, siempre, bueno, en el caso de Claudia, que es como parte intrínseca de la coordinación, ahí siempre leal, acompañando a cada una de las ideas. Bueno, y a Claudia Rodríguez también, José también, Anita. Sí, Ana. Perdón, antes que cierres, porque me quedé con la duda, ¿con quién estás, Claudia Rodríguez? Porque vamos a tener que diferenciarlas, Claudia, y quizás que se pueda sumar 5 o 10 minutitos, porque suena como que podemos aprovechar, ¿eh? Te dejé la intriga, ¿no? Bueno, yo estoy acá con una profe que fue... ¿Dónde está? Una profe que fue integrante del equipo de educación sexual integral durante muchos años en Salta, que fue capacitadora nacional de educación sexual integral, íntima amiga mía, pero lo que yo sé de ESI lo aprendí de ella, digamos, así que se las presento brevemente, la licenciada Paola Contreras, que en este momento, bueno, trabaja en el Colegio Nacional. Todos los murales que ustedes ven alrededor del Colegio Nacional han sido hechos a lo largo de años, junto con la profe Amelia Flores,
junto con varios profes del Colegio Nacional, fueron uno de los pioneros en llevar adelante propuestas concretas de educación sexual integral. Así que se las presento, es la licenciada Paola Contreras y ella les puede comentar algunas cuestiones en relación a algunos materiales, también ha escrito. El recursero, por ejemplo, lo escribió junto con el equipo de la ESI de la provincia. Así que ahí se las presento un ratito. Hola, estoy despeinada. ¿Cómo están, corazones? Muy bien. Un placer. Un placer que me hizo demasiado preámbulo, Claudita. No sé si me escuchan. Sí, cuando te hacen tanto es el panegírico antes de la muerte. Pero, no, bueno, un poquito que estaba escuchando lo que vienen trabajando, o sea, materiales de la ESI hay un montón. También no solo estamos trabajando ya a nivel internacional, estamos trabajando mucho con lo que es Spotlight, que es básicamente ahora, justamente es como darles una oportunidad para que si se quieren seguir capacitando, desde el año 2019 hay una serie de capacitaciones. Les cuento un poquito qué es Spotlight. Es la unión, el resultado de la unión entre Naciones Unidas y la Unión Europea, exclusivamente para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y se han trabajado con 5 países en Latinoamérica, entre ellos Argentina, y ahora, y de Argentina, con Salta, con Jujuy y con Buenos Aires. No porque seamos bonitos de cara, sino que lamentablemente tenemos los índices más altos de femicidios en cantidad de habitantes poblacionales. De capacitaciones que están muy buenas, seguimos escribiendo, y por eso les digo, recursos hay. ¿Qué, amor? No escuché. Te estamos escuchando perfecto. Bueno, lo que... Sí. Ah, bueno. No, era solamente más allá de todo lo que dice Claudia, porque me quiere nada más, que hay como muchos materiales. Materiales y lo más importante, o por lo menos desde mi perspectiva, lo más importante es que los materiales son gratuitos. El concepto de que la gratuidad permite la viralización y la multiplicación del conocimiento es fabuloso. Dentro de los materiales que ustedes tienen, si ingresan a la página de EduSalta, tienen los recurseros que hicimos en el año 2019 y que hubo una reedición con mayor cantidad de materiales en el año 2020. En el nivel primario, les digo, dentro del recursero está un libro que yo escribí. Ese libro ustedes lo tienen virtualmente, pero también está en papel, porque a muchos y a muchas nos gusta todavía trabajar con algo en papel. Y es gratis. Así que ustedes la tienen a Claudia como contacto, le dicen, che, quiero uno, y nosotros le mandamos, o sea, yo se los mando, no tengo ningún problema. Entonces, la idea es de que las cosas gratis se viralicen, porque las experiencias y la aplicación de la transversalidad de la ESI es compleja, porque también hay que deconstruir nuestras matrices de pensamiento, que es lo primero y principal. Y eso nos lleva como mucho tiempo. La única forma es cuestionándonos todos los días, pero nunca en soledad, porque solos y solas nadie se quiere cuestionar. Todos estamos contentos como lo que somos. Ahora, cuando hay un otro o una otra que nos mira, nos permite crear y cuestionarnos. Yo ya no saco más tiempo, me hizo poner acá, perdón que interrumpa, ella porque viene a tomar mate en mi casa. Bueno. Muchísimas gracias. Les mando un beso. Muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Bueno, pídanle a Claudia. Un besito. ¿Ha visto? Yo lo aprovecho siempre, así que yo siempre me reeduco y me actualizo y charlando, yo creo que compartiendo y cuestionándonos lo que hacemos todos los días en el patio y cómo lo hacemos, creo que es el camino y compartiendo también estas experiencias para poder repensar. El año pasado que hicimos desde la coordinación el curso de repensar la educación física, que lo vamos a volver a reeditar,
que muchas veces no nos animamos, nos inscribimos y después no lo terminamos de cursar. Lo inscribimos, empezamos a leer y no terminamos de completar. Entonces, por ahí creo que en general, creo que hay que desafiarnos a cuestionarnos y a romper esas matrices. Así que bueno, por eso vamos. Así que me parece interesante seguir compartiendo estas experiencias. Lucho, Muchísimas gracias, Clau. si me permiten un ratito, algo más quería agregar. No nos olvidemos que la sociedad salteña es muy conservadora en tradiciones, en formas de pensar, y a veces la realidad de la escuela es que los chicos vienen de una familia base o tipo que en algún momento era el estereotipo de normal. Y a veces la impronta cultura de la casa hace que los chicos sean criados de una manera, pero que ellos deseen ser de otra. Y ahí está como el tira y afloje. En las jornadas que se hacen en las instituciones, algunas son que se hacen, digamos, con los docentes, pero por ejemplo las de primaria tienen apertura para que vayan los padres. Yo creo que el de la secundaria y nivel inicial también, lo que pasa es que por ahí creo que los papás del secundario no se acercan mucho a las instituciones. Pero está bueno, de alguna manera, que eso que se hace como jornada con los alumnos, vaya a las casas, ya sea con un folleto, que vaya a través de un mensaje institucional, porque creo que lo que se está trabajando en la escuela también lleva a un cambio de pensar en casa. Digo esto porque es importante el refuerzo de los padres cuando uno enseña algo desde la institución. Porque yo por ahí estoy siguiendo una línea en la institución y en la casa se sigue igual de violento, se sigue igual de muchas otras cosas y a veces es como un doble mensaje también. Entonces creo que el repensar la ESI hace que estructuras familiares, estructuras mentales en cuanto a la sociedad también se tengan que revisar, ¿no? Tener en cuenta siempre la inclusión a los tutores en lo que estamos haciendo, porque ellos hacen el refuerzo y validan lo que nosotros estamos haciendo en la institución. Gracias. Muchísimas gracias. Lucho, voy a compartir pantalla y vos darás las... Dale. Bueno, el aviso parroquial, nos diría. quedan los últimos minutitos para ir cerrando. Brevemente, justamente antes de dar el cierre, invitarles. Ahora en un par de semanas se cumple el natalicio de un pedagogo, crítico, educador popular, Paulo Freire, uno de los referentes de la educación popular. Y bueno, con la coordinación estábamos pensando varias cositas para hacer, entre ellas es un conversatorio el día lunes 13 de septiembre con dos profes de educación física, uno del ISEF de Santa Fe, Cristian Papili, y otro es Fernando Aguilar, que es de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ambos un poco lo que nos van a compartir es justamente este sincretismo entre la educación popular y la educación física, la vigencia y la potencia del pensamiento de Freire, a partir de sus experiencias, de cómo los llevan adelante, de qué manera, con qué es lo que se encuentran. Simplemente eso, así que por eso les compartimos ahí el afichito. Y bueno, José, si querés hacer el cierre. Bueno, no sé si hay algo más por aportar. Claudia, Ana, Gaby. ¿No? Bueno, en nombre de la coordinación, de la Coordinación de Educación Física, agradecerles por su tiempo y por habernos brindado sus experiencias. Así que bueno, nos estaremos encontrando en un próximo conversatorio. Muchísimas gracias. Y ojalá presencialidad también. Sí. Muchísimas gracias, Anita. Gracias, Clau. José Gracias por la querido, invitación.
por compartir, estuvo hermoso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los estudiantes que también nos acompañaron, a los profes, colegas. Muchísimas gracias. Hasta prontito. Hasta pronto.